En 1955, el piloto de la USAF llamado Robert B. Willigan avistó una extraña esfera mientras realizaba maniobras de práctica. La esfera ganó velocidad y chocó contra tierra en México. El piloto fue al lugar del accidente, donde encontró al ejército mexicano armado. Robert miró en el interior del objeto y vio a 3 humanoides de extraña morfología. Lo interesante de esta historia es que antes de marcharse, Robert se guardó un fragmento desprendido de aquella misteriosa nave espacial. ¿Qué extrañas propiedades tenía ese curioso metal? ¿Qué le pasó al piloto de la USAF tras contar todo lo sucedido? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hace unas cuantas semanas me hice una pregunta. ¿De qué están hechos los supuestos ovnis? Esos objetos voladores no identificados que desde hace un montón de décadas se han dejado ver ante los ojos de la sociedad. Algunas veces como esferas de luz, esferas lumínicas, y otras veces como algo más metálico, discos metálicos o en forma de cigarro alargado, por ejemplo. ¿De qué están hechos estos aparatos? ¿Cuál es la tecnología que los mueve? Sobre esta pregunta me puse a investigar y encontré un misterio muy interesante que podríamos catalogar como el otro caso Roswell. El caso Roswell, ya sabéis, se estrelló uno de estos objetos y fueron recuperados 2 entes extraterrestres de dicho disco. Pero como ya he dicho, hay otros casos Roswell y este es uno de ellos. En 1995, el piloto de la USAF llamado Robert B. Willigan estaba haciendo una serie de maniobras cuando pudo ver una esfera muy extraña. La esfera cayó a tierra, se estrelló, se llenó todo eso de militares y el propio piloto fue al lugar y recuperó fragmentos que estaban compuestos de un material muy extraño que formaban parte de este ovni. Todo lo que pasó después fue una gran trama de conspiración para la censura y para hacerle la vida imposible a este piloto de la USAF, que cuando se hizo muy mayor, cuando se hizo anciano, contó toda esta historia, porque no le dejaban contar. Básicamente este es el misterio que vamos a tratar en detalle en este programa y os aseguro que los metales o los materiales que forman estos aparatos no son de este mundo. En la versión oficial esta vez tenemos algo muy típico. ¿Qué nos va a decir los militares sobre todo este asunto? Pues que es todo falso, que niegan todos los hechos que acontecieron en 1955, concretamente en Del Río, Texas, y el accidente de este aparato en México. Lo que no niegan es que el piloto Robert B. Willigan sí que vio una esfera de luz, pero que era producida por un reflejo del sol, cosa de la cual el piloto no está para nada convencido. Él tiene mucha experiencia en pilotaje de aviones, sobre todo con su Sabre Jet F-86, y él sabe distinguir un rayo de luz ante una esfera con movimientos inteligentes e imposibles. Pero bueno, esta versión oficial niega todo lo que pasó y nos dice que esa esfera fue un rayo de luz. He intentado investigar sobre informes desclasificados de este asunto y no he encontrado nada. Parece que no existe ni siquiera un informe desclasificado. Simplemente, como ya os he dicho, tenemos la confesión de este piloto cuando ya se ha retirado y ya se ha vuelto anciano. Pero bueno, yo no creo que se haya inventado estos hechos. Ahora os voy a contar la versión alternativa. ¿Qué es lo que pasó exactamente o qué es lo que se dice que pasó? Veréis, en 1995, el coronel Robert B. Willigan, piloto de la USAF,
se encontraba haciendo una serie de prácticas, unas maniobras, un simulacro de bombardeos muy cerca de la localidad de Del Río, Texas. El avión que él pilotaba, como ya os he dicho antes, era un Sabre Jet F-86, una máquina de mucha potencia, algo bastante importante. Este piloto, en el simulacro, vio una extraña bola de luz amarillenta, muy fuerte. El piloto empezó a interesarse por la bola de luz, ya que se movía de una forma errática y cambiaba de ángulo de forma totalmente imposible, en ángulos de 90 grados. Esto a él le llamó la atención, pidió explicaciones o algún tipo de directriz a base y simplemente le dijo que se mantuviera haciendo sus maniobras, que se olvidase de esa luz. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el piloto empezó a seguir esa luz hasta que llegó a Río Grande, donde cayó del cielo y se estrelló en territorio mexicano. El piloto volvió a base, comentó esto que había visto entre su directriz, entre toda la gente que estaba allí, y le dijeron que podía ir con un compañero a investigar esa esfera extraña que había caído del cielo. Parece que ya le daban un poco más de importancia en base. Cuando el señor Robert Willigan y su compañero llegaron al lugar del accidente, descubrieron que un pelotón muy grande de militares mexicanos estaban vigilando esa zona, vigilando el lugar de ese accidente. Este hombre, Willigan, entró allí, saludó a los militares. Al principio todo iba bien hasta que se acercó al aparato que había caído. Ya no era una esfera de luz, era una especie de prodigio metálico muy extraño de una tecnología que él nunca había visto en su experiencia militar, y decidió mirar dentro de ese aparato, descubriendo 3 formas humanoides muy extrañas que portaban un uniforme muy entallado y unos enormes ojos, ya sabéis, la descripción típica de los humanoides. Posteriormente, el ejército mexicano recibió órdenes de que tenían que mantener ese asunto en secreto y el coronel Robert Willigan junto a su compañero no podían estar ahí husmeando, por lo que se les pidió que se fueran de ese lugar. Lo que hizo Robert Willigan fue algo sorprendente. Antes de irse, recuperó uno de esos fragmentos desprendidos de ese aparato extraño y se lo guardó bajo la chaqueta. Salieron de la base, fueron a su propia base, a la base donde tenían los aviones y demás, y allí mostró ese fragmento. El fragmento empezó a ser estudiado por los científicos de la base y descubrieron un montón de propiedades extrañas. Por ejemplo, que era más resistente que el acero. No podían cortarlo de ninguna forma e incluso, parecía que se calentaba o se enfriaba cada vez que lo tocaban. Algo incomprensible para un trozo de metal, entre comillas. Al paso de unos cuantos días decidieron enviar ese fragmento al laboratorio de Maryland, pero esa fue la última vez que se vio ese fragmento, ya que desapareció del mapa. Parece que nunca llegó al laboratorio de Maryland, según comentaba el coronel Willigan. Posteriormente, y al cabo de unas cuantas semanas, muchas llamadas fueron realizadas hacia el coronel Willigan, pidiéndole que no comentara nada de lo sucedido. Ese metal no había existido, todo ese simulacro sí que era real, pero no había visto nunca una luz, no se había estrellado nada. A raíz de eso también sufrió muchas amenazas telefónicas de que si lo contaba iba a morir o iban a matar a su familia, y con el tiempo Willigan decidió optar por lo sano, no decir nada y continuar con su carrera militar. Como ya sabéis, Willigan se hizo anciano, se hizo muy mayor y empezó a contar todo esto. Incluso existe una entrevista que sale él con sus propias palabras comentando toda esta historia. La voy a dejar en la descripción de este vídeo por si tenéis curiosidad y poder escuchar las palabras del protagonista de esta historia. Sobre mi opinión personal, os debo decir que la verdad es que no podemos saber si esta historia es verdad o no es real. No lo podemos saber.
Los únicos datos que existen sobre toda esta historia es de este piloto de la USAF, este piloto retirado. Pero bueno, como ya os he dicho, yo creo que este hombre ya no tiene nada que perder, es anciano, y me parece que podría ser muy real, bajo mi opinión, toda esta historia que nos ha comentado. Sobre el material que se desprendió del ovni, este metal de propiedades tan extrañas, yo creo que hay probabilidades de que el ser humano no pueda cortarlo, pero eso me hace llamar la atención de el por qué se rompió cuando se estrelló contra tierra. ¿No se supone que era tremendamente duro, más duro que el acero? ¿Cómo es posible que se rompiera? Y pensando, yo llegué a la conclusión de que estas esferas aceleran de una forma tan brutal que a lo mejor sí que podría haberse roto este ovni al impactar contra tierra. Claro, tendríamos que ver qué clase de cráter dejaría y qué profundidad dejaría con ese cuando se estrelló, obviamente. Por lo que no es tan duro como pensamos. La verdad es que si toda esta historia fuera real, entonces el ser humano tendría una tecnología oculta de otro mundo que supuestamente estarían intentando reproducirla y fusionarla con la tecnología humana. Por lo que no me extrañaría que los nuevos modelos de aviones ultrasecretos del ejército humano tengan partes que nos puedan parecer mágicas, exóticas y que vengan de ingeniería inversa de estos aparatos, de estos ovnis que han caído de otro mundo. Os voy a contar también otra historia de la que solo voy a dar una pincelada porque viene al pelo con este asunto, es bastante interesante, pero que ya trataré en otro videoprograma aparte. Se llama el incidente Dalnergosk. El incidente Dalnergosk tiene como protagonista otro incidente de un ovni que se estrelló en una montaña en Rusia y dejó un montón de metales de color negruzco por toda el área. Estos metales, cuando fueron analizados, eran sorprendentes. Cambiaban de forma. Su estructura atómica se fusionaba y se separaba constantemente. Como también pasaba con este metal del caso de hoy, se calentaba y se enfriaba de formas incomprensibles, e incluso sus propiedades también cambiaban. A veces era parecido al cobre, otras veces era una aleación de cobre distinta, era como un metal viviente. De esto ya hablaremos. Y es curioso cómo, a raíz de este incidente, 30 años después, el gobierno de Estados Unidos presentó una aleación de acero que cuando era atravesada por un proyectil muy potente, esa rotura se curaba a sí misma, como que se cicatrizaba, un metal que se cicatriza como un tejido orgánico. Esto es tecnología militar. Ahora no recuerdo si era acero o era otro tipo de metal. Creo que el acero no era porque era demasiado potente. Pero en fin, ya lo trataremos en otro programa porque el asunto Dalnergosk es también muy importante sobre los metales que componen estos objetos voladores no identificados. Y nada, como siempre he dicho, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros Recomendados, os voy a traer un libro que es bastante divertido y nos va a hacer mucho que pensar. Los últimos 3 minutos, escrito por Paul Davies. En este libro nos habla sobre conjeturas acerca del destino final del universo. ¿Qué pasaría si de repente no tenemos nuestro Sol? ¿Qué pasaría si se van apagando las estrellas una a una? ¿Qué pasaría si solo quedásemos nosotros en un universo lleno de agujeros negros? Nos habla también de cómo podemos aprovechar hipotéticamente la energía de un agujero negro, o incluso cómo podríamos sobrevivir a esa muerte del universo. Ya os digo que es un libro muy interesante porque plantea ideas científicas sobre la física en cuanto a estos fenómenos que podrían acontecer algún día y que acontecerán algún día que pertañen a la muerte del universo, cuando todo se apague y se transforme en radiación. Un libro similar
aquel relato de Isaac Asimov llamado La última pregunta. Es muy interesante. Además, Paul Davies es uno de los grandes sobre misterio y ciencia, el hombre que unió las dos cosas. Para mí es bastante interesante poder leer sus obras. Y ahora vamos a pasar al mejor comentario del videoprograma anterior. Esta vez ha sido del señor Jan R. Ruiz. Nos dice lo siguiente: ¿qué? ¿Podrías hacer otro vídeo acerca de los ciclos circadianos del humano? Claro, este hombre nos habla de que en el videoprograma que hablamos sobre la hipótesis Phaeton empecé a dar pinceladas sobre un misterio relacionado que son los ciclos circadianos. Básicamente os puedo decir que nuestra glándula pineal segrega melatonina en ausencia de luz. Cuando tenemos luz, esa glándula deja de segregar melatonina. La melatonina y la segregación de la glándula pineal nos ayuda a producir los sueños, entre muchos otros factores que no conocemos. Un ciclo circadiano es cómo se sincroniza esa glándula con el día y la noche en nuestro planeta. Y los humanos estamos diseñados para poder dormir de noche y vivir de día, estar despiertos de día. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando una persona se mete en una cámara de flotación, una cámara de aislamiento, agua y oscuridad, la glándula pineal empieza a segregar mucha melatonina y se sincroniza con el ritmo circadiano del planeta, que es 24 horas exactas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay determinadas personas que su ciclo circadiano se vuelve 24 horas con 62 minutos, que es exactamente el ciclo circadiano del planeta Marte, por lo que se especula que hay personas o grupos étnicos de personas, porque solo ocurre en personas de raza blanca, extrañamente, se dice que existe algún tipo de relación con Marte y el ser humano, por esto de los ciclos circadianos. Si de verdad Phaeton existió, también estaría en la ecuación del por qué tenemos ciclos circadianos. Podríamos estar en Marte en el pasado y al explotar Phaeton nos tuvimos que ir del planeta. Es una hipótesis inmensa y súper especulación, pero ahí está esos ciclos circadianos que no sabemos explicar por qué se sincronizan con Marte. Y dicho esto, como siempre aquí vamos a acabar este videoprograma. Espero que hayáis disfrutado de este misterio de hoy. Y nada, con mucha fuerza os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Ha afectado a centenares de animales, pero el caso pasa a mayores cuando también afecta a seres humanos. En este misterio aparecen una serie de marcas sin explicación que incluso parecen ser realizadas con precisión quirúrgica, cauterizando las heridas con algo parecido al láser. Los animales aparecen sin ninguna gota de sangre. Algo succiona toda la sangre del cuerpo y los deja secos. Hay leyendas sobre un